La carta llegó un martes por la mañana, atada al resto del correo con un cordel común, como si fuera una factura más. Eleanor pasó el pulgar por el sello rojo. La cera todavía olía a humo y a goma laca. Cuando crujió bajo su uña, el sonido se oyó demasiado fuerte en la quietud del estudio. 6 semanas, eso decía el papel. En 6 semanas iba a perder todo lo que había construido en 10 años. Iba a perder Thornfield. Lord Martin Holloway ha presentado una demanda. Sostiene que el matrimonio entre Charles Sutton, fallecido, y la señora Eleanor Sutton fue obtenida mediante fraude. Dice que la señora Sutton ocultó que no podía tener hijos, que engañó al señor Sutton para casarse con él y que por eso el matrimonio debe anularse. Lord Hadway, como pariente hombre más cercano del señor Sutton, reclama la propiedad de Thornfield. La fecha del juicio, 6 semanas desde hoy. Eleanor leyó la carta 3 veces, parada junto a la ventana, mientras la tinta se le manchaba en la yema de los dedos. Era una tinta fresca, casi negra, con un dejo de aceite de lámpara. Afuera, los campos brillaban con escarcha. El humo de las cocinas de los arrendatarios subía en hilos finos. Un perro ladraba a lo lejos. El sonido viajaba claro por el aire frío. En 1824, una viuda podía perder todo de 3 maneras: casarse mal otra vez, quedarse soltera demasiado tiempo o no haber dado un hijo en su primer matrimonio. Eleanor había cometido el tercer pecado. Se acercaba peligrosamente al segundo. Ahora tenía 6 semanas para evitar el primero. La ley era clara. Una viuda sin hijos era sospechosa. La familia del esposo muerto podía dudar del matrimonio. Podían decir que ella lo había engañado, que mintió sobre poder tener hijos, que la propiedad debía pasar a los parientes hombres, porque ellos, se suponía, sabrían usarla mejor que una mujer estéril. Tenía dos opciones: aceptar lo que le dijera el tribunal y quedarse en la calle, o casarse rápido, antes que el juicio importara. Eligió una tercera. Iba a proponerle matrimonio al hombre que la había amado 10 años atrás, al hombre que se había ido cuando ella se casó con otro, al que, seguramente, todavía la odiaba por eso. Algunos tratos eran prácticos. Este iba a doler. ¿Mi señora? La señora Fairchild entró sin tocar la puerta, como había hecho desde que Eleanor era una niña. El leve aroma a lavanda de su vestido entró con ella. Está pálida. ¿Qué pasó? Eleanor le pasó la carta. La mano le temblaba apenas. Helen la leyó con los anteojos resbalados hasta la punta de la nariz, y su cara se fue endureciendo, línea a línea. Esto es una vergüenza. Su voz salió áspera, como si tuviera la garganta apretada. Martin Holloway es un parásito. Vive del juego. Nunca trabajó en su vida. Que cree que tiene más derecho que usted a esta propiedad. La ley dice que sí lo tiene, o podría tenerlo. El tribunal decidirá. La voz de Eleanor era firme, controlada, pero el corazón le latía lento y pesado contra las costillas. Hacía años había aprendido que llorar no resolvía nada. Actuar, sí. Webb dice que sí. Si me caso antes del juicio, la causa pierde sentido. Los bienes de una mujer casada son del esposo, no de los parientes del esposo muerto. Entonces cásese. Es hermosa e inteligente. 32 años no es nada. Habrá hombres que se casen con una mujer estéril con una propiedad en pleito y en 6 semanas, sabiendo que el matrimonio es solo un negocio. Eleanor se rió sin ganas.
El sonido le raspó la garganta. ¡Las propuestas van a llover! Helen guardó silencio. Afuera un caballo relinchó en los establos. La leña crujió en la chimenea. ¿Y el capitán Shaw? Las manos de Eleanor se cerraron sobre la carta. El papel cedió con un crujido seco. ¿Gabriel? Volvió a Inglaterra. Me lo contó la señora Patterson en el pueblo. Está alojado en Rose and Crow. Busca comprar una propiedad cerca de aquí. Dice que volvió rico de la India y sigue soltero. Gabriel se fue de Inglaterra hace 10 años porque yo me casé con Charles. Pedirle que se case ahora conmigo sería calculado, lo que mejor le sale a usted. La voz de Helen era suave pero firme. Eleanor, lleva casi 10 años tomando decisiones con la cabeza. Se casó con Charles por seguridad y no siguió su corazón. Manejó esta propiedad de manera brillante mientras enterraba todo lo que de verdad deseaba. Fue la viuda perfecta justo los 12 meses que la sociedad pide. Pero ahora tiene que volver a hacer lo que sabe, tomar una decisión. Necesita un esposo. Y Gabriel Shaw necesita, bueno, no sé qué necesita, pero volvió. Y eso significa algo. Eleanor pensó en Gabriel. La última vez que lo había visto estaba parado en la misma habitación, junto a la chimenea, con la luz del fuego marcándole un lado de la cara. Le decía que se iba a la India. No puedo quedarme a verte casarte con él. No lo haré. Su voz había salido baja y tensa, las manos encerradas a los costados. Ella tenía 22 años. Estaba a punto de casarse con Charles. Había querido pedirle a Gabriel que se quedara, ofrecerle algo distinto. La frase se le había formado en la lengua y se había quedado ahí, sin salir. Pero las deudas de su familia eran enormes. Charles ofrecía seguridad inmediata y Gabriel era el hijo de un comerciante, con buenas posibilidades, sí, pero sin certezas. Había elegido lo seguro y había pasado 10 años preguntándose si había elegido mal. Si se lo pido a Gabriel, vas a ver que no es por amor. Vas a ver que lo uso como lo usé a Charles, como una solución a un problema. Entonces, sea honesta. Gabriel es un hombre adulto, puede decidir por sí mismo si le sirve el trato. Eleanor miró por la ventana, apoyó la frente contra el vidrio frío. El vapor de su respiración empañó una pequeña mancha redonda. Veía los campos que había organizado, las casas de los arrendatarios que había mandado arreglar, el molino que había modernizado. Sus aspas giraban lenta contra el cielo gris. 10 años de su vida, su único logro en un mundo que medía a las mujeres por sus hijos y sus matrimonios. No podía perderlo, no a manos de Martin Holloway, no a manos de un sistema que veía la falta de hijos como un engaño. Manda un mensaje al Rosencrow, dijo Eleanor. Su voz se sintió distante, como si viniera de otro cuarto. Dígale al capitán Shaw que la señora Sutton pide el honor de su compañía. Cena mañana por la noche. Dígale que es un asunto urgente. Helen sonrió. Las arrugas alrededor de los ojos se marcaron más. Manda un muchacho ahora mismo. La puerta se cerró con un golpe suave. El aroma a lavanda se quedó un momento más en el aire. Eleanor se quedó sola con la carta abierta sobre el escritorio, el sello roto, la cera roja como una pequeña herida sobre la madera oscura. Trataba de prepararse para ver a Gabriel otra vez, para pedirle que la salvara, para ofrecerle otra vez el mismo tipo de trato que lo había hecho huir de la India 10 años atrás. Algunos errores se cometen una sola vez, otros se repiten porque no queda otra opción. Gabriel Shaw recibió la invitación de Eleanor mientras revisaba unos papeles en el escritorio angosto del Rose and Crow. La habitación olía a tabaco viejo y a madera húmeda. Abajo, en el comedor de la posada, alguien rasgueaba mal una guitarra. Las risas de los parroquianos subían y bajaban como el oleaje. El mozo le dejó la nota junto al codo, doblada en tres,
sellada con una cera azul. Gabriel reconoció la letra antes de leer el nombre. Su primer impulso fue rechazarla. El segundo, tirar la nota al fuego que crepitó bajo la repisa naranja y vivo. La cera se habría derretido en segundos. El tercer impulso, el que de verdad siguió, fue aceptarla, porque 10 años al parecer no habían sido lo suficientes para volverse inmune a los pedidos de Eleanor Sutton. Había vuelto a Inglaterra hacía 2 meses, después de una década en la India al servicio de la Compañía de las Indias Orientales, primero en el comercio, después en operaciones militares contra grupos locales que, según la compañía, amenazaban sus ganancias. Había hecho una fortuna, también había matado a más hombres de lo que quería recordar, que había visto morir amigos de maneras que todavía lo despertaban por la noche, con el corazón golpeándole contra el pecho y la camisa pegada a la piel por el sudor. Había vuelto para comprar tierras, para sentarse, quizás encontrar una esposa que le recordara a la mujer que había amado y perdido. A propósito, había buscado una propiedad de lejos de Derbyshire, donde Thornfield seguía en pie como un monumento a su mayor fracaso amoroso. Entonces supo que Charles había muerto, y del juicio, y que Eleanor estaba por perderlo todo. Gabriel cambió su búsqueda hacia Derbyshire antes de incluso decidirlo. Las viejas costumbres, al parecer, no mueren tan fácil, y ahora se preparaba para cenar con la mujer que se había casado con su mejor amigo en lugar de que con él. No tenía idea de qué esperar. Frederick Ashton, uno de los pocos amigos con los que Gabriel había mantenido cartas durante esos 10 años, apareció en su puerta esa tarde, mientras él se vestía. Traía olor a aire frío y a caballo en el abrigo. Así que vas a ir, dijo Frederick. Se quitó los guantes de cuero, un dedo a la vez. ¿Viniste solo a decirme lo obvio? Vine a evitar que hagas una tontería gigante, como ofrecerte ayudar a Eleanor Sutton creyendo que lo haces por generosidad, cuando en realidad es porque nunca la superaste. Gabriel se ajustó el cuello con más fuerza de la necesaria. La tela almidonada le raspó la mandíbula. Me invitó a cenar. No es una propuesta de matrimonio. No, pero sea lo que sea te va a doler. Eleanor Sutton no te contactó después de 10 años de silencio para charlar de los viejos tiempos. Necesita algo, y tú, amigo, nunca supiste decirle que no. Hace 10 años que supe, cuando me fui de Inglaterra. Fuiste porque quedarte era insoportable, no porque dejaras de quererla. Es diferente. Frederick se apoyó en la puerta. La madera vieja crujió bajo su peso. Gabriel, te lo digo en serio. Si te pide lo que creo que te va a pedir, piensa bien si puedes hacerlo. Si puedes casarte con una mujer que ya eligió a otro en vez de a ti, y ahora te elige a ti porque no le queda otra. No sé lo que me va a pedir. Sí lo sabes. El juicio de Martin Holloway es de dominio público. Eleanor necesita casarse y rápido. Tú eres rico, soltero, y qué casualidad. Regresaste justo a tiempo. Frederick lo miró con compasión. Es una segunda oportunidad, pero también es lo mismo que te alejó la primera vez. Eleanor eligiendo la cabeza en vez del corazón. ¿Puedes vivir con eso? Gabriel pensó en los últimos 10 años, en la India, en el calor pegajoso que no se iba ni de noche, en el olor a tierra mojada después del monzón, en la guerra, en la fortuna ganada y en la inocencia perdida, en las noches sin dormir, escuchando el zumbido de insectos contra la mosquitera, preguntando si Eleanor era feliz, si Charles la trataba bien, si alguna vez pensaba en el hombre al que había dejado ir. No lo sé, pero voy a cenar igual. Entonces, al menos, ve con los ojos abiertos. No es la misma mujer que dejaste, y tú no eres el mismo hombre. Sea cual sea el trato, acéptalo, pero por los motivos correctos. Thornfield se veía igual que Gabriel lo recordaba. La casa principal sobre las colinas suaves, los campos extendiéndose hacia los árboles lejanos,
la luz del atardecer tiñéndolos de un dorado cansado. Todo el lugar tenía un aire de firmeza, de algo que viene de lejos, algo que la familia comerciante de Gabriel nunca había tenido. Esto era lo que Eleanor había elegido en vez de a él: tierra, estabilidad, seguridad. No podía culparla del todo. Había pasado años suficientes en el mundo para saber que el amor sin seguridad era una apuesta peligrosa. Las ruedas del carruaje crujieron sobre la grava del camino. Los cascos de los caballos golpearon contra la piedra del patio. El aire olía a tierra mojada y a las hojas en descomposición. La señora Fairchild lo recibió en la puerta con una calidez que lo sorprendió. La luz de las velas del vestíbulo la suavizaban la cara. Capitán Shaw, qué bueno es verlo otra vez. Se le ve bien. La India le sentó. Señora Fairchild, usted no ha cambiado en nada. Adulador, aunque envejecí mejor que la mayoría, así que acepto el cumplido. Lo llevó hacia el comedor. Sus pasos resonaban contra las baldosas frías. Eleanor está en su estudio. Me pidió que lo llevara directo. La cena puede esperar. Claro, Eleanor quería tratar el asunto en su estudio, no en la mesa. Siempre había sido eficiente. Atravesaron pasillos que Gabriel reconocía. Los retratos de los Sutton los miraban desde las paredes, oscurecidos por el tiempo. El piso de madera crujió en los mismos lugares que 10 años atrás. El estudio estaba igual que como Gabriel recordaba. El aroma a libros viejos y a cera de muebles, la chimenea encendida, el crepitar suave de la leña. Eleanor, en cambio, no estaba igual. 10 años la habían cambiado. Eran cambios pequeños, pero juntos hacían que se viera familiar y desconocida al mismo tiempo. Estaba más delgada, la cara más afilada, su pelo castaño oscuro, que antes llevaba peinado con cuidado, lo tenía recogido sin más. Tenía canas en las sienes y ni siquiera había intentado taparlas. Vestía oscuro, la tela de luto absorbía la luz del fuego. Estaba de pie junto a la ventana, rígida, una mano apoyada en el alféizar, la otra cerrada contra la falda, como alguien que se preparaba para una conversación difícil. Gabriel, su voz era la misma, grave, controlada, cuidadosamente neutral. Eleanor. Él se quedó cerca de la puerta, manteniendo la distancia. ¿Querías verme? Sí, gracias por venir. Se dio vuelta para mirarlo de frente. La luz del fuego le cruzó la cara. Gabriel vio lo que 10 años le habían hecho sus ojos. La calidez con la que la recordaba estaba enterrada bajo capas de pragmatismo y resignación. Voy a ir directo al grano. Sé que prefieres la honestidad. Necesito casarme en 6 semanas. Si no, voy a perder Thornfield. El primo de Charles me hizo un juicio. Dice que como no tuve hijos, mi matrimonio fue falso. Te pregunto si considerarías un matrimonio de conveniencia, algo que cumpla con la ley y proteja la propiedad. Gabriel se lo esperaba. Frederick lo había anticipado, pero oírlo de la boca de Eleanor era distinto. Reducir el matrimonio a una estrategia legal, pedir ayuda con un tanto de pragmatismo, igual le dolió, como un cuchillo entre las costillas. Un nudo se le formó en la garganta. Tragó con esfuerzo. ¿Un matrimonio de conveniencia?, repitió. Sí, tendrías todos los derechos legales como mi esposo, incluyendo ser dueño de Thornfield, aunque me gustaría que llegásemos a un acuerdo sobre la administración. Llevo casi 10 años manejando la propiedad con éxito. En lo económico ganarías una propiedad rentable. Yo ganaría protección frente al reclamo de Martin Holloway. Es un arreglo conveniente para los dos. Conveniente para los dos. Gabriel cruzó el escritorio. La madera oscura estaba pulida hasta el brillo. Apostó las manos en el borde. Necesitaba algo en que sostenerse. Eleanor, la última vez que te vi, te dije que me había ido de Inglaterra porque no podía verte casarte con otro.
¿Y ahora me pides que me case contigo para no perder una propiedad? ¿No ves la crueldad de todo esto? La veo. Su voz tembló un poco. Te lo pido igual, porque estoy desesperada. Eres la única persona que conozco que podría querer ayudarme y poder hacerlo. Pero Gabriel, no te pido que me perdones por haber elegido a Charles. No te pido que finjas que los últimos 10 años no pasaron. Te pido un acuerdo entre dos adultos que alguna vez se quisieron y que tal vez puedan ayudarse ahora. Que alguna vez se quisieron, repitió Gabriel. Es una manera de decirlo. ¿Cómo lo dirías tú? Te amaba. Te casaste con otro. Me fui. Esos son los hechos. Gabriel sostuvo su mirada. Sintió la mandíbula apretada. Y ahora quieres casarte conmigo no porque me amas, sino porque necesitas un esposo. Eso también es un hecho. Eleanor se estremeció apenas, pero no apartó la vista. Sí, es así. Te pido que me ayudes sabiendo que no me merezco tu ayuda, sabiendo que te hice daño, sabiendo que esto es solo un negocio. Se acercó un paso, el frufrú de la falda contra el piso, el perfume leve de su cabello, algo parecido al romero. Pero, Gabriel, pasé 9 años casada con Charles construyendo esta propiedad, volviéndola rentable. Un año más como viuda manteniéndola. 10 años de mi vida en Thornfield. No puedo perderlo. No a manos de Martin Holloway. No por no haber tenido un hijo. No lo voy a permitir. Así que te vas a casar otra vez. Otra decisión fría. Otra transacción. Sí. Su voz era firme, honesta. Soy buena tomando decisiones difíciles. Soy un desastre con las románticas. Si quieres que me disculpe por eso, lo hago. Si quieres que admita que durante 10 años me arrepentí cada día en mi elección, también puedo hacerlo. Pero, Gabriel, lo que necesito es una respuesta. ¿Te vas a casar conmigo para salvar esta propiedad? ¿O busco a alguien más? Gabriel la miró. Eleanor Sutton tenía 32, pidiéndole que la salvara con la misma claridad práctica con la que la había rechazado a los 22. Debería negarse, debería irse, volver a su plan original, comprar una propiedad lejos y olvidarla. La leña se desplomó en la chimenea. Una lluvia de chispas subió por el conducto. En cambio, se oyó preguntar: ¿Qué le pasó a Charles? Eleanor parpadeó, sorprendida por el cambio de tema. Murió. Accidente con un caballo. El animal lo tiró y se rompió el cuello. Charles era un jinete excelente. Sí, el accidente fue inesperado. Algo le cruzó la cara. Duda quizás, o sospecha, pero la borró rápido. Pero el forense dijo que fue un accidente. Lo examinó y no hubo juego sucio. ¿Y manejas la propiedad sola desde entonces? Sí, con la ayuda de la señora Fairchild y nuestro administrador. Las ganancias subieron un 12%. Lo que dicen Martin, que soy incompetente, es mentira. Gabriel la estudió. Postura defensiva, los hombros cuadrados, la barbilla apenas elevada, el orgullo por sus logros, el miedo escondido debajo del pragmatismo. La había pedido ayuda Eleanor Sutton, que nunca pedía nada, se la pedía a él. Iba a decirle que sí. Lo supo desde que recibió la invitación, pero necesitaba que ella entendiera lo que estaba pidiendo. Si me caso contigo, no va a ser solo un negocio. No soy Charles. No voy a mantener una distancia cortés. No voy a tener una vida aparte. Si soy tu esposo, voy a hacerlo de verdad. Eso significa compartir tu cama, tu espacio, tu vida. ¿Estás dispuesta a aceptar eso? Los ojos de Eleanor se abrieron un poco más. La luz del fuego los hizo brillar. ¿Quieres decir? Quiero decir que no me interesa un matrimonio de extraños que comparten un apellido. Si quieres mi ayuda, te ofrezco un matrimonio real, no amor. No soy tan tonto para creer que me amas, pero sí compañía y honestidad, intimidad de verdad. No solo papeles legales. Gabriel se acercó. El olor a romero se volvió más fuerte. ¿Puedes con eso? ¿Puedes dejar que alguien sea tu esposo de verdad? ¿No solo tu protección legal? Eleanor se quedó callada un largo rato.
El reloj de pie del rincón marcaba los segundos. Tic, tac, tic, tac. No, no lo sé. Hace tanto que vivo así que no sé si me acuerdo de ser otra cosa. Pero Gabriel, si tú estás dispuesto a intentarlo, yo también. Te ofrezco un trato, matrimonio, compañía y honestidad, a cambio de salvar mi propiedad. ¿Y si desarrollo sentimientos más allá de la compañía? Si todavía te amo a pesar de todo, entonces voy a tratar de merecerlo. No prometo lograrlo, pero lo voy a intentar. No era una declaración de amor. Estaba muy lejos de lo que Gabriel había querido 10 años atrás, pero era honesto. Era Eleanor reconociendo sus límites y ofreciendo lo que podía dar. Gabriel le extendió la mano, la palma callosa de manejar las armas y riendas durante una década. Entonces tenemos un trato. Me caso contigo, te ayudo a salvar la propiedad y vamos a tratar de construir algo real a partir de todo esto. Eleanor le tomó la mano. La suya era pequeña y fría, los dedos finos con una pequeña cicatriz cerca del pulgar de algún accidente doméstico antiguo. Gracias, me estás salvando la vida. Estoy aceptando una segunda oportunidad que probablemente no debería aceptar. Pero Eleanor, necesito que entiendas algo. No lo hago solo para ayudarte. Lo hago porque pasé 10 años preguntándome qué habría pasado si me hubieras elegido a mí la primera vez. Ahora vamos a saberlo. Pero eso quiere decir que no puedes mantener la distancia. No puedes tratarme como a otro Charles, cómodo pero lejano. Estoy aquí, estoy adentro, y te voy a hacer sentir cosas, quieras o no. La cara de Eleanor cambió, algo incierto, quizás asustada, pero ya no era la misma máscara de antes. ¿Eso es una amenaza, Capitán Shaw? Es una promesa, señora Sutton. ¿Querías un esposo? Vas a tener uno. Esta vez bajo mis condiciones. Le besó la mano, formal y correcto, pero con la fuerza suficiente para que quedara claro que no era solo asunto de negocios. Los labios estaban tibios, apenas ásperos. Eleanor contuvo el aliento apenas, pero Gabriel lo notó. Cuando se apartó, sonrió. Nos casamos la semana próxima. Eso nos deja 5 semanas antes del juicio, suficiente para que el matrimonio sea legítimo. Voy a conseguir una licencia especial, invitamos testigos y después empieza la parte difícil, averiguar si un trato puede convertirse en algo más. ¿Y si no puede? Entonces, al menos, vas a conservar tu propiedad. Pero, Eleanor, creo que te vas a sorprender de lo que pasa cuando te permites simplemente sentir algo. Gabriel se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Sus pasos se alejaron por el pasillo, cada vez más débiles hasta perderse. Eleanor se quedó sentada sola en su estudio. La mano le hormigueaba donde él la había besado. Se la miró como si esperara ver una marca. No había nada, solo su piel pálida, el leve sabor del aire después de él, algo parecido al jabón fresco y al cuerpo limpio. Había conseguido un esposo, había salvado su propiedad, había vuelto a tomar la decisión segura. Entonces, ¿por qué le temblaban las manos? Se casaron 6 días después en la pequeña capilla de Thornfield. La piedra fría, los lirios blancos y el romero que la señora Fairchild había puesto en el altar. La luz entraba por los vitrales en haces de color polvorientos. Hubo 4 testigos: la señora Fairchild, el señor Webb, Frederick Ashton y el párroco local, que habían bautizado a Eleanor cuando era bebé y se veía silenciosamente contento de que ella hubiera encontrado a alguien más después de Charles. La ceremonia duró 12 minutos. Eleanor vistió de gris oscuro, la tela pesada le rodeaba los tobillos al caminar. Seguía de luto, aunque ya podía usar colores más claros. Gabriel llevaba un uniforme militar de gala. Los botones de bronce reflejaban la luz de las velas. El azul intenso hacía que su pelo castaño rojizo se viera casi cobre bajo la luz suave de la capilla. Cuando el párroco preguntó si alguien tenía algo que objetar,
El silencio se sintió pesado, lleno de todas las objeciones que ninguno había dicho, pero que los dos estaban pensando. Una vela chiporroteó. El sonido se oyó demasiado fuerte. Eleanor prometió honrar a Gabriel. Su voz salió firme pero baja. Gabriel prometió cuidar de Eleanor. Los dos prometieron cosas que no sabían si podían cumplir. Cuando Gabriel la besó, breve, formal, con los labios apenas tocando los de ella, Eleanor sintió que algo se rompía en su pecho. Era su segunda boda, su segunda elección segura, la segunda vez que prometía un para siempre en esa misma capilla a un hombre del que no estaba enamorada. Solo que esta vez el hombre que la besaba era el que debía haber elegido la primera vez, y eso lo complicaba todo. Después de la ceremonia firmaron el registro. La pluma rasgó el papel con un sonido fino. La tinta brilló húmeda un momento antes de absorberse. Eleanor Sutton pasó a ser Eleanor Shaw. En el papel al menos. En la práctica no tenía idea en qué se había convertido. Bueno, dijo Frederick mientras todos se reunían en el salón para un breve desayuno de bodas. El fuego de la chimenea calentaba la habitación. El olor a té recién hecho y a bollos tibios llenaban el aire. Esta es la ceremonia más fría a la que asistí en mi vida. Sin lágrimas, sin declaraciones de amor, solo dos personas resolviendo un problema legal de manera eficiente. Muy moderno. Frederick, advirtió Gabriel. Es un cumplido, en serio. La mayoría de las bodas son una exageración de sentimientos. Esta fue refrescantemente honesta. Frederick levantó la copa. El cristal tintineó contra los otros. Por las soluciones prácticas y las segundas oportunidades, que sean menos complicadas de lo que parecen. Brindaron. Eleanor no probó nada. El vino le quedó intacto en la mano dorada a la luz del fuego. La señora Fairchild la acorraló una hora más tarde. Los invitados se preparaban para irse. Sus capas y sombreros olían al frío de afuera. ¿Estás bien, querida? Estoy cansada. Otra vez. Por las razones correctas, claro. Estoy bien. Estás aterrada. Eleanor quiso negarlo. En cambio, se oyó decir: dijo que no va a mantener la distancia, que si es mi esposo va a serlo de verdad. Helen, no sé cómo dejar que alguien se acerque tanto. Charles nunca lo pidió. Le bastaba con compartir el apellido y la mesa. Pero Gabriel no es Charles. Nunca lo será. Por eso justamente está asustada. Helen le apretó la mano. Su piel era cálida y suave como papel viejo. Eleanor, una vez elegiste lo seguro y te costó 10 años de preguntarte qué habría sido. Ahora tienes la oportunidad de descubrirlo. Deja de huir. ¿Y si no soy buena para esto? ¿Si no sirvo para ser una esposa de verdad? ¿Y si lo único que sé hacer bien es manejar una propiedad? Entonces vas a aprender. Gabriel lleva más de 10 años esperándote. Dudo que se rinda porque seas torpe con la intimidad. Cuando todos se fueron, Eleanor se quedó en el vestíbulo con su nuevo esposo. La puerta principal se cerró con un eco hueco, muy consciente de que ahora estaban solos, juntos, casados. Mandé a mover mis cosas al dormitorio principal, dijo Gabriel en voz baja. La tuya, la nuestra ahora, si estás dispuesta. A Eleanor le latía el corazón. Lo sentía contra el corsé. Gabriel. No te pido nada que no estés lista para dar. Pero Eleanor, hablé en serio. No voy a mantener la mentira de vivir vidas separadas. Estamos casados. Quiero compartir de verdad una habitación con mi esposa, aunque solo durmamos o no durmamos. Hablemos hasta el amanecer porque ninguno puede dormir. Se acercó. Eleanor sintió el calor de su cuerpo a través de las capas de tela. Te pido que lo intentes, que me dejes entrar, aunque te asuste. Eleanor lo miró. Este hombre que alguna vez la había amado, que se había ido para no verla casarse con otro, que había vuelto y había aceptado casarse con ella, sabiendo que lo estaba usando. Por lo menos le debía honestidad. No sé cómo, admitió. Con Charles todo tenía su lugar, su estudio, el mío, la cena, y después cada uno lo suyo. Era cómodo. Yo sabía qué esperar. Pero, Gabriel, me pides algo completamente distinto.
y no sé si puedo. Entonces, vamos a aprender juntos. Pasé 10 años en la India aprendiendo a sobrevivir cosas que no creía que podría sobrevivir. Tú pasaste 10 años aprendiendo a manejar una propiedad mientras enterrabas tus emociones. Quizás es hora de que ambos aprendamos algo nuevo. Le tendió la mano, la palma abierta, ofreciéndola. Empieza ahora. Come conmigo, habla conmigo. Déjame estar en la misma habitación sin que salgas corriendo. ¿Puedes hacerlo? Eleanor le tomó la mano. El roce de la piel le mandó un escalofrío por el brazo. Sí, eso puedo intentarlo. Bien, que no voy a darme por vencido contigo, Eleanor. No esta vez. La primera semana de matrimonio fue un ejercicio de reaprender cómo vivir con alguien que presta atención. Charles había estado ausente incluso cuando estaba presente. Leía los diarios en el desayuno y el crujido del papel era todo el sonido que hacía. Salía a caballo a ver los arrendatarios. Pasaba las tardes encerrado en su estudio con sus libros de cuentas. Eleanor manejaba la operación diaria. Charles aprobaba sus decisiones sin mucho interés. Eran socios de negocios que compartían un apellido. Gabriel era distinto. Gabriel se daba cuenta de todo. Se daba cuenta cuando Eleanor se levantaba al amanecer para revisar las cuentas. La oía bajar las escaleras, los crujidos de la madera bajo sus pies. Aparecía en el estudio con té, el vapor subiendo en espirales del borde de la taza, y le preguntaba por los números que estaba mirando. Se daba cuenta cuando ella movía los muebles del salón para aprovechar la luz de la mañana. La ayudaba a mover el sofá y le preguntaba por qué prefería esa disposición. Se daba cuenta cuando ella quedaba callada en la cena y le preguntaba en qué pensaba, en lugar de suponer que no tenía nada que decir. Era agotador y también, de un modo extraño, maravilloso. Cuéntame de la India, dijo Eleanor una noche. Estaban sentados en la biblioteca después de cenar. El fuego ardía bajo y constante. Su luz rojiza les marcaba las caras. Había encontrado un ritmo, comidas juntos, después una hora o dos de silencio cómodo o conversación antes de irse a dormir. Gabriel leía historia militar y las páginas crujían cuando las pasaba. Eleanor trabajaba en cartas. La pluma rasgaba el papel con un sonido fino. Existían en el mismo espacio sin pedirse nada, solo la presencia. Gabriel levantó la vista del libro y lo marcó con un dedo. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué te quedaste tanto? Podrías haber vuelto a los 5 años, cuando Charles y yo ya estábamos establecidos. Pero te quedaste 10. Gabriel se quedó callado un rato largo. El reloj marcaba los segundos. Afuera, el viento sacudía las ramas contra la ventana, porque volver significaba aceptar que lo habías elegido a él, aceptarlo de verdad, no solo saberlo con la cabeza. Mientras estaba en la India podía fingir que era temporal, que, contra toda lógica, las cosas podían cambiar. Pero si volvía y te veía feliz con Charles, instalada en tu vida, iba a tener que soltarte del todo. Así que me quedé, hice una fortuna, peleé en guerras que no eran mías, hice todo menos enfrentar el hecho de que te había perdido. A Eleanor le dolió el pecho, un dolor real, físico, debajo del esternón. ¿Y ahora? Ahora sé por qué lo elegiste, que el matrimonio fue cómodo, pero no apasionado, que quizás, solo quizás me equivocaba. Quizás sí podríamos haber tenido algo real si las cosas hubieran sido distintas. Gabriel dejó el libro bajo la mesa con un golpe suave. Pero Eleanor, también sé que no podemos retornar las cosas como las dejamos. Somos personas diferentes. Tú eres una viuda que aprendió a enterrar sus sentimientos. Yo soy un soldado que vio demasiada muerte. Lo que construyamos ahora tiene que ser sobre quienes somos hoy, no sobre quienes fuimos entonces. ¿Y si quien somos hoy no pueden construir nada? Entonces al menos vamos a saber que lo intentamos. Pero no creo que pase eso. Creo que puedes sentir más de lo que crees. Y creo que yo puedo tener más paciencia de lo que sabía. Sonrió apenas. Una arruga se le formó al lado del ojo.
aunque estás poniendo a prueba esa paciencia. Si sigues llamándome Gabriel, con ese tono formal, en vez de decir mi nombre como antes. Eleanor sintió un calor subiendo en las mejillas. La cara la ardió. ¿Cómo lo decía antes? Como si importara. Como si yo importara. Inténtalo ahora. Gabriel. Salió suave, insegura, apenas más que un susurro. Mejor. Ahora dilo, como si no estuvieras aterrada de que te pida algo que no puedes dar. Gabriel. Esta vez más firme, casi como si lo sintiera. Ahí está. ¿Tan difícil era? Aterrador en realidad. Gabriel se rió, una sonrisa de verdad, un sonido cálido y grave que llenó la habitación. Eleanor sintió que algo se aflojaba en su pecho, como un nudo que se deshacía despacio. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho reír a alguien? ¿Cuándo había sido la última vez que había querido hacerlo? 3 semanas después de casarse, Gabriel empezó a investigar la muerte de Charles. Empezó de manera casual. Preguntaba por la rutina de Charles, sus costumbres, sus negocios. Eleanor contestaba sin pensar demasiado. Charles había sido un hombre de costumbres. Cabalgaba los mismos senderos, se reunía con los mismos contactos, llevaba registros precisos de todo. Después Gabriel pidió ver esos registros y Eleanor entendió que esto no era curiosidad. ¿Por qué quieres ver los registros de Charles? Preguntó. Estaban en la oficina donde le había guardado sus archivos. La habitación olía a tabaco viejo y a tinta. Los libros se alineaban en estantes hasta el techo. Una capa fina de polvo cubría los lomos, porque los jinetes excelentes no se caen de un caballo en un sendero conocido sin motivo, y porque Frederick me dijo que Charles había estado nervioso las semanas antes de morir. Quiero saber por qué. Eleanor sintió frío, un frío que le subió desde el suelo. Había aceptado la muerte de Charles como un accidente trágico. El forense lo había dictaminado así. El caballo era joven. El sendero tenía una curva peligrosa. Los accidentes pasan. Había guardado el luto y había seguido adelante, porque insistir no servía de nada. Pero Gabriel tenía razón. Charles había estado nervioso. Ella también lo había notado esas últimas semanas, distraído en las comidas, de mal humor con el personal, encerrado en su estudio más tiempo de lo normal. ¿Crees que alguien lo mató? Dijo Eleanor despacio. Creo que hay que investigarlo. Martin Holloway hereda si tú pierdes la propiedad. Muy convincente. Y el primo Charles tiene sus deudas de juego. Quedarse con Thornfield se las resolvería. Eso es un motivo. La pregunta es cómo y cuándo. Pasaron las siguientes 2 horas revisando los libros. El papel de los registros era grueso y amarillento. La caligrafía de Charles era pequeña y precisa. Los registros eran cuidadosos. Hasta los últimos 3 meses. Ahí se volvían raros. Dinero transferido a cuentas que Charles nunca había mencionado. Reuniones con personas que Eleanor no conocía. Pagos anotados solo como oportunidades de inversión, sin más detalle. Lo estaban chantajeando, dijo Gabriel al fin. Su dedo señaló una serie de pagos regulares, la uña pulida pero corta. Mira, cada 2 semanas, la misma suma, la misma cuenta, sin explicación, solo pago efectuado. Charles no habría sido tan vago con gastos legítimos. ¿Chantajeando por qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. Gabriel se puso de pie. Se pasó la mano por el pelo. Un mechón le quedó parado. Eleanor, esto cambia las cosas. Si mataron a Charles para que no revelara algo, o para acceder a la propiedad, entonces el juicio de Martin no es solo oportunista, es parte de un plan más grande. Y tú no solo estás peleando por tu casa, estás entre Martin y lo que él quiere. A Eleanor el cuarto le dio vueltas un poco. Se apoyó en el escritorio para no tambalearse. ¿Y qué hacemos? Investigamos con cuidado, que Martin no sepa que sospechamos, y nos preparamos. Esto puede ponerse peligroso. Gabriel se dio vuelta para mirarla.
Sus ojos estaban serios. Eleanor, prometí ayudarte a salvar esta propiedad. No prometí ponerte en peligro. No, la voz de Eleanor era firme. Si a Charles lo asesinaron, quiero saber por qué. Quiero que quien lo haya hecho pague, aunque sea Martin. Gabriel la miró con algo que podía haber sido orgullo. Bien, entonces investigamos juntos. Pero Eleanor, eso significa que ya no puedes mantenerme a distancia. Eso significa confiarme en algo más que las cuentas. Significa confiarme tu seguridad. ¿Puedes hacer eso? Eleanor pensó en los últimos 10 años, en elegir lo seguro en vez de la pasión, en levantar muros en vez de hacer vínculos, en protegerse tanto que se había olvidado cómo vivir. Sí, puedo hacerlo, puedo intentarlo. Bien, porque vamos a tener que trabajar juntos para que esto funcione. Tenía razón, y Eleanor estaba aterrada, pero también, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva. Sentía el pulso golpeándole en la garganta. Sentía el aire entrando en sus pulmones. La señora Fairchild encontró a Eleanor en el jardín 3 días después, mirando los rosales sin verlos. Las últimas rosas del año estaban marchitas, los pétalos pardos cayendo al pasto. Olía a tierra húmeda y a hojas que empezaban a pudrirse. ¿Estás pensando en Charles? Dijo Helen. Su voz llegó suave por encima del crujido de la grava bajo sus pies. Estoy pensando en que pasé 9 años casada con un hombre al que nunca conocí de verdad. Lo estaban chantajeando, Helen, durante meses, y yo no noté nada. Estaba tan concentrada en la propiedad que no vi que mi propio esposo estaba en problemas. ¿Viste lo que Charles dejó que vieras? Él te mantuvo aparte, Eleanor. Esa fue su decisión, no tu fracaso. Pero, ¿y si Gabriel tiene razón? ¿Y si a Charles lo asesinaron? ¿Y si yo podría haberlo evitado prestando más atención? Helen se sentó en el banco del jardín. La piedra estaba fría a través de su falda. Palmeó el lugar a su lado. Eleanor se sentó. Sintió el frío subirle por las piernas. Volvió a sentirse como una niña que busca consuelo en su niñera después de un día difícil. Eleanor, tengo que contarte algo. Algo que debí contarte hace un año. Algo que vi la mañana en la que Charles murió. Eleanor se quedó muy quieta. Hasta su respiración pareció detenerse. ¿Qué viste? Vi a Charles discutiendo con alguien en el patio de los establos, temprano, antes de que saliera a cabalgar. Había niebla esa mañana. Todo se veía borroso. No alcancé a oír lo que decían, pero Charles estaba enojado, las manos cerradas en puños, asustado incluso. La otra persona estaba tranquila, demasiado tranquila. Cuando Charles se fue cabalgando, vi a esa persona mirarlo irse, y había algo en su cara, satisfacción quizás, o expectativa. Helen tomó aire. El aire frío le hizo subir un pequeño vapor en la boca. Eleanor, la persona con la que Charles discutía, era Martin Holloway. El jardín pareció quedarse muy quieto. Hasta el viento se detuvo. ¿Martin? ¿Estuvo aquí la mañana en la que Charles murió? ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Porque no tenía pruebas de que hubiera hecho algo malo. Martin podría haber estado de visita por motivos inocentes. Y después de la muerte de Charles, Martin se mostró tan apenado, tan preocupado por ti. Pensé que tal vez yo había malinterpretado la escena, pero ahora con el juicio, con la investigación de Gabriel. Helen la miró a los ojos. Los suyos estaban húmedos. Creo que Martin mató a Charles o hizo que lo mataran, y creo que viene planeando quedarse con la propiedad desde antes que Charles muriera. Eleanor se puso de pie. Empezó a caminar. La grava crujió bajo sus pies. La mente le iba a toda velocidad. Tenemos que decírselo a Gabriel. Si Martin estuvo aquí esa mañana, si discutió con Charles, entonces necesitamos pruebas, pruebas reales, no solo mi testimonio sobre una pelea que escuché de lejos. Helen también se puso de pie. Sus rodillas crujieron. Eleanor, ten cuidado. Martin es peligroso. No es solo codicioso.
Hay algo cruel en él, algo que disfruta del dolor de los otros. Si se entera que están investigándolo con Gabriel, entonces vamos a tener cuidado. Pero Helen, no puedo dejar que se salga con la suya. Charles puede no haber sido el gran amor de mi vida, pero era mi esposo. Merecía algo mejor que morir por el plan que sea que Martin tenga en la cabeza. Esa noche Eleanor le contó a Gabriel lo que Helen le había revelado. Estaba en la biblioteca. El fuego se había reducido a brasas. La habitación estaba en penumbra, con una sola lámpara encendida sobre la mesa. La cara de Gabriel se ensombreció. Las sombras le marcaron las líneas de la mandíbula. Martin estuvo aquí la mañana en la que Charles murió y a nadie se le ocurrió mencionarlo hasta ahora. Helen pensó en ese momento que era inocente, y después de la muerte de Charles no había motivo para sospechar. Pero Gabriel, si Martin discutió con Charles y hora después Charles murió en un accidente. Entonces no fue un accidente, fue planeado. Gabriel se puso de pie. Empezó a caminar por la biblioteca como un animal enjaulado. Sus botas golpeaban contra la madera del piso. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo garantizas que alguien se caiga del caballo en un sendero específico? No puedes, lo que significa que o fue oportunista, Martin lo siguió y esperó la ocasión, o hubo algo más, algo que asegurara la caída. El caballo, Dijo Eleanor despacio. el caballo de Charles. Él montaba cuando murió. ¿Qué pasó con él? Supongo que sí en los establos. Entonces tenemos que examinarlo. Mañana. Si hay algo ahí necesitamos saberlo ya. Gabriel dejó de caminar. La miró. Sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. Eleanor, esto se está poniendo peligroso. Si Martin sospecha algo, Entonces vamos a tener cuidado, Gabriel. Pero no voy a retroceder. Si a Charles lo asesinaron, quiero pruebas, quiero justicia y quiero asegurarme de que Martin nunca consiga lo que planea quitarme. Gabriel le estudió la cara un largo rato. Después cruzó la habitación y le tomó la cara entre las manos, las palmas calientes contra sus mejillas frías, y la besó. No como el día de la boda. Esto era distinto, más profundo, más urgente, como si hubiera estado esperando 3 semanas para hacerlo y ya no podía esperar más. Eleanor se quedó quieta un instante, sorprendida, y después le devolvió el beso con las manos aferradas a sus hombros, sintiendo el calor de su cuerpo a través de las capas de tela, el olor a jabón y algo más oscuro que no sabía nombrar, pero que la hizo aferrarse con más fuerza. Cuando se separaron, los dos se respiraban agitados. ¿Y eso? Logró decir Eleanor. Tenía los labios un poco hinchados. Porque eres magnífica, dijo. Y porque llevas 3 semanas mirándome como si fueras a salir corriendo en cualquier momento, y esta noche no lo hiciste. El pulgar le acarició la mejilla, despacio. Eleanor, los dos sabemos cómo llegamos hasta aquí, pero hace tiempo que para mí todo eso quedó atrás. Me estoy enamorando de ti, o nunca dejé de hacerlo. No lo sé. Lo único que sé es que ya no puedo fingir que todo esto es solo un trato. A Eleanor le latía el corazón con fuerza. Lo sentía en las sienes, en la garganta. Debería decir algo. Debería decirle que sentía lo mismo, o que necesitaba tiempo, algo coherente. En cambio se quedó parada, con las manos en sus hombros, mirándolo como si nunca lo hubiera visto. No tienes por qué decirlo de vuelta, dijo Gabriel con dulzura. Sé que no estás lista, pero necesitaba que lo supieras. Sea lo que sea que estemos investigando, sea cual sea el peligro, necesito que sepas que para mí esto ya no es sobre salvar tu propiedad. Esto es sobre mantenerte a salvo, mantenernos a salvo, porque no voy a perderte de nuevo. Eleanor finalmente encontró la voz. Salió ronca. No sé cómo hacer esto. ¿Cómo dejarse amar así? Charles nunca. Lo sé, pero estás aprendiendo. Cada conversación en la cena, cada noche en la biblioteca, cada vez que me dejas acercarme un poco más, estás aprendiendo, Eleanor. Y yo soy paciente. ¿Y si nunca soy buena para esto?
¿Y si siempre voy a estar más cómoda con los números que contigo? Entonces te voy a amar igual y te voy a ayudar a llevar los libros mientras tratamos de llevar todo lo demás. Le besó en la frente. Sus labios estaban tibios contra la piel. Pero ahora tenemos que concentrarnos. Martin es peligroso. Necesitamos pruebas. Y después tenemos que asegurarnos de que nunca vuelva a acercarte a ti ni a esta propiedad. Eleanor asintió. Tenía trabajo por delante, una investigación, un peligro que enfrentar. Pero por primera vez, Eleanor sintió que no tenía que resolverlo todo ella sola. A la mañana siguiente examinaron el caballo de Charles, el joven bayo que supuestamente lo había tirado. El sol entraba oblicuo por las puertas abiertas de los establos. El polvo de paja flotaba en los haces de la luz. Olía a heno, a cuero y animal. El caballerizo mayor, un hombre llamado Thomas que llevaba 30 años en Thornfield, los miró sorprendido cuando pidieron revisarlo a fondo. Tenía las manos curtidas y las uñas oscuras en la tierra. ¿Hay algún problema con Trueno, capitán Shaw? No que sepamos. Solo somos minuciosos. Revisamos todos los caballos de Charles, por si alguno tenga algo que atender. Trueno era un animal hermoso, pelaje brillante, ojos oscuros y atentos. Resopló cuando Gabriel se acercó. El aliento caliente le formó vapor en el aire frío del establo. Fue Gabriel quien lo encontró. Una zona al costado de Trueno donde el pelo crecía al revés, más claro que el resto. Una herida vieja, bien curada, pero ahí. Sus dedos se detuvieron sobre la marca. El caballo se estremeció apenas. La ubicación era rara, demasiado precisa para ser un accidente. Alguien golpeó a este caballo con algo filoso, dijo Gabriel en voz baja. Justo aquí, donde la montura lo taparía. Durante el paseo la montura le rozaría la herida. Le habría causado dolor, suficiente dolor para que hasta un caballo bien entrenado entrara en pánico y tirara al jinete, sobre todo en una curva peligrosa. A Eleanor se le revolvió el estómago. Un gusto amargo le subió a la garganta. Alguien hirió el caballo de Charles a propósito, para causar el accidente. Alguien con acceso a tus establos. Alguien que conocía la rutina de Charles. Gabriel se enderezó. Le palmeó el cuello al caballo en señal de disculpa. Martin. Pero, ¿cómo lo probamos? La marca está casi borrada. El forense dijo un accidente. Martin mostró la tristeza correcta. La frustración de Eleanor crecía. Le picaba en el pecho. Sabemos que lo hizo él, pero no podemos probarlo. Todavía no. Gabriel miró el caballo un momento más. Pero un caballo herido no aparece solo. Alguien tuvo que hacerlo, y alguien tuvo que dejar que pasara. Empecemos por ahí. Empezaron por los libros de Charles. Eleanor pasó 3 días con ellos. Era su terreno. Había llevado las cuentas de Thornfield durante 10 años. Sabía leer una columna de números como otras leen una carta, y en esos números había algo que no cerraba. Pagos quincenales, la misma suma, una y otra vez durante meses, a una cuenta que Charles nunca había nombrado. Lo estaban chantajeando, dijo Gabriel cuando ella se lo mostró. Mira las fechas, siempre iguales, sin explicación. Charles no era así de descuidado con su dinero. ¿Chantajeando por quién? Les llevó otro día atar el cabo. Las fechas de los pagos coincidían con las visitas de Martin, y 3 meses antes de morir, Charles había empezado a anotar otras cosas en los márgenes, nombres, reuniones, como si estuvieran juntando pruebas, como si estuviera preparado para hablar. Charles descubrió algo, dijo Eleanor despacio. Algo de Martin. Negocios sucios, inversiones que arruinaron a gente importante si salían a la luz. Y Martin le pagaba para callarlo. No, se corrigió. Al revés, Charles amenazaba con denunciarlo, y Martin lo silenció antes de que pudiera hacerlo. Llevó los libros a Webb esa misma tarde. El abogado los revisó largo rato. Cuando levantó la vista, su cara no tenía buenas noticias. Esto prueba que hubo dinero entre ellos, dijo. Prueba de un chantaje. Pero un chantaje no es un asesinato, señora Shaw. Un buen abogado va a decir que era un préstamo, un negocio entre familia, una fea disputa de dinero, nada más. Cerró el libro. Le da motivo,
no le da crimen. Para colgar a Martin necesita probar que mató a Charles, y esto no lo prueba. Volvieron a Thornfield con esas palabras dándole vueltas. Esa noche sentada con Gabriel en el estudio, sintió que el suelo se le movía un poco. Entonces, seguimos sin nada. Tenemos el motivo, dijo Gabriel, y tenemos el caballo. Lo que falta es conectar a Martin con esa mañana, ponerlo en el establo. Se quedó pensando. Martin no hirió al caballo y se quedó a mirar. Es demasiado cuidadoso. Tuvo que asegurarse de que nadie lo viera entrar, y para eso necesitaba que el establo estuviera vacío. Elenor levantó la cabeza de golpe. El mozo de cuadra, dijo. ¿Qué mozo? Tom Bremer, el muchacho que cuidaba a los caballos. Se puso de pie. Renunció justo después del entierro de Charles, sin avisar. Dijo que tenía una familia en el norte. Helen siempre pensó que era raro porque nunca había mencionado familia. Caminó hasta el escritorio. Abrió el libro de jornales de Thornfield. Pasó las páginas hasta encontrar la columna de los sueldos del personal. Aquí está su paga, la de siempre. Nada fuera de lo común. Siguió la línea con el dedo. Cobró su sueldo normal el día 1 y 3 días después del entierro renunció y se fue. Levantó la vista. Pero se fue con botas nuevas, Gabriel. Un abrigo de lana bueno. Helen lo vio. Cosas que un mozo de cuadra no podía pagar ni en 5 años con lo que figura aquí. Gabriel entendió a dónde iba. El dinero no salió de Thornfield. No, su sueldo está aquí, anotado hasta el último día. Lo que se llevó de más vino de otro lado. Cerró el libro despacio. Alguien le pagó aparte, por fuera de los libros, y se fue corriendo apenas Charles murió. Martin, dijo Gabriel en voz baja. Eso es lo que creo. Martin le pagó para que el establo estuviera vacío esa mañana, para entrar solo, herir al caballo y salir sin testigos. A Eleanor le brillaban los ojos. Pero aquí yo solo veo la mitad. Veo que el muchacho se fue con plata que no le correspondía. La otra mitad, ¿de dónde salió esa plata? ¿Quién se la dio? No está en los libros. Está en la boca de Tom Bremer. Entonces hay que encontrarlo, dijo Gabriel. ¿Encontrarlo? Sí. Y si tengo razón, él puede ubicar a Martin en ese establo y puede decir de dónde salió el dinero. Gabriel volvió 2 días después, con barro hasta las rodillas, y la noticia que ella esperaba. Lo encontré, en una pensión a 2 días de aquí. Se dejó caer en la silla frente al fuego. Aceptó el brandy que ella le sirvió sin pedírselo. Al principio no quiso hablar. Después entendió que tenía dos caminos: testigo o cómplice. Declarar contra Martin o colgado al lado de Martin. Eligió rápido. ¿Qué dijo? Lo que pensabas. Martin le pagó para vaciar de personas el establo esa mañana. Le dijo que era un asunto de juego, algo con el caballo de Charles que tenía que arreglarse sin testigos. Tom no preguntó. Agarró el dinero. La cara de Gabriel se endureció. Cuando Charles murió esa tarde, Tom entendió lo que había hecho. Por eso huyó. No por culpa, por miedo. Entonces, ya lo tenemos. No, Gabriel negó con la cabeza. Tenemos la palabra de un mozo de cuadra que aceptó un soborno contra la palabra de un lord. Dejó el vaso. En un tribunal eso no alcanza. Los abogados de Martin lo van a pintar como un sirviente resentido inventando cuentos por plata. Tom solo no pesa. Entonces, ¿de qué sirvió todo esto? Sirve porque ahora sabemos qué pasó. Gabriel se inclinó hacia adelante. El fuego le marcó la cara. Tom nos dio el cómo. Tu libro nos dio el pago por escrito. Lo único que falta es que Martin se delate solo, una vez que demuestre que sabe demasiado sobre ese pago, porque un hombre inocente no conoce los detalles de un crimen que no cometió. ¿Y cómo hacemos que se delate? No lo hacemos nosotros. Gabriel casi sonrió. Lo haces tú, con tus números, en el único terreno donde se cree más listo que nadie, el dinero. Lo vas a llevar tan despacio que no va a haber la trampa hasta que ya esté adentro. El plan dependía de una sola persona, y no era Gabriel. Va a negar todo lo que puede negar, dijo Eleanor esa noche, mientras armaba cada paso sobre la mesa del estudio. La vela bailaba sobre los papeles. Por eso no le vamos a pedir que confiese. Gabriel apoyó la mano sobre el libro de cuentas. Le vamos a hacer creer que solo tenemos el chantaje, el dinero, algo que no lo cuelga. Va a sentirse seguro, y un hombre seguro baja la guardia.
¿Y el magistrado? Sir Harlan Vance, el juez de paz del condado. Gabriel la miró. Le pedí que venga a mediar el acuerdo por la propiedad. Es algo normal entre vecinos de rango. Martin lo va a ver sentado ahí y va a pensar que vino a bendecir su victoria. No va a tener miedo. Le teme al cargo equivocado. Hizo una pausa. Y mientras se siente a salvo, tú lo vas a llevar hasta el borde, despacio con los números, hasta que diga algo que solo el asesino sabría. Era arriesgado. Dependía de que el orgullo de Martin pesara más que su prudencia, y obligaba a Eleanor a sentarse frente al hombre que había matado a su esposo y sonreírle como si él tuviera el control. Pero estaba lista. Esta vez no estaba sola. Sir Harlan Vance llegó una hora antes que Martin. Era un hombre mayor, hombros caídos, ojos pequeños y pacientes. La quietud quien aprendió hace mucho que la gente se delata sola si uno le da silencio. Entiendo que me invitan a mediar una disputa de herencia, dijo aceptando el asiento junto al fuego. Y entiendo por su carta que hay bastante más que eso. Miró a Eleanor con calma. Le voy a ser franco, señora Shaw. Vine porque su esposo mostró unos papeles que el magistrado no puede ignorar. Pero esos papeles prueban un fraude, no prueban una muerte. Si lo que usted cree es cierto, va a tener que salir de boca de Lord Holloway. Yo solo voy a escuchar. No puedo ponerle las palabras. No le pido que las ponga, solo le pido que escuche bien. Hay una diferencia entre lo que un hombre sabe y lo que debería saber. Esa diferencia es todo lo que necesito. Vance la estudió un momento. Después, algo en su cara se ablandó. El reconocimiento de un viejo profesional ante alguien que entiende el oficio sin haberlo estudiado. Va a hablar usted entonces, no el capitán. Voy a hablar yo. Martin nunca me tuvo miedo. Es su único error y pienso usarlo. Martin llegó puntual, con un aire de satisfacción engreída, el cuello de la camisa demasiado alto, el pañuelo de seda demasiado ostentoso. El olor a colonia cara y a brandy entraron antes que él. Se detuvo apenas un instante al ver a Vance, después sonrió, cómodo, casi cálido. Sir Halland no esperaba el honor. Una reverencia medida. Aunque me tranquiliza, estos asuntos salen mejor con un hombre sensato presente. Lord Holloway. Vance inclinó la cabeza. Estoy aquí solo para medir, para que las partes lleguen a un acuerdo civilizado. Por supuesto, civilizado. Martin se acomodó en el sillón frente a ellos. Cruzó una pierna sobre la otra, las manos quietas como un hombre que ya ganó. Y como la ley está de mi lado, espero que el acuerdo sea breve. La propiedad me corresponde. El matrimonio de mi primo fue un fraude, igual que este segundo matrimonio tan repentino. Una mirada de costado a Gabriel, divertida. Cuanto antes lo acepten, menos humillante para todos. Eleanor no se alteró. Estaba en el sofá, las manos quietas sobre la falda, una carpeta de cuero cerrada a su lado. Gabriel de pie detrás de ella, en silencio. Tiene razón en una cosa, Dijo Eleanor. Su voz salió mansa, casi amable. la ley es dura con las viudas sin hijos. Lo aprendí a la fuerza estas semanas. Así que pensé que lo más sensato era ordenar los asuntos de Charles antes de cualquier acuerdo, para no dejar cabos sueltos. Sé cuánto le molestan los cabos sueltos, Martin. Me molesta el desorden, dijo el magnánimo. Charles siempre fue un desastre con sus papeles. ¿Le parece? Eleanor abrió la carpeta. Sacó una hoja sin apuro. A mí me pareció muy ordenado. Cada pago anotado, cada fecha. Le tendió la hoja a Vance, no a Martin. Sir Harlan, estos son los pagos de los que ya hablamos, el dinero que Charles le entregaba a Martin, el desacuerdo financiero. Que no es ningún delito, dijo Martin tranquilo. Un préstamo entre familia, difícil de probar como otra cosa. Estoy de acuerdo. Eleanor casi sonrió. No me interesan esos pagos. Es agua pasada. Pasó una página, después otra despacio, con la calma de quien hace cuentas en voz alta. Lo que costó entender fue otra cosa, algo que sí aparece en mis libros, en los jornales del personal. Levantó los ojos, los clavó en él, suaves. Un mozo de cuadra, Tom Bremer.
Algo se movió detrás de los ojos de Martin. Apenas. No tengo idea de quién habla. El muchacho. El muchacho que cuidaba los caballos de Charles. Eleanor dejó que el nombre quedara flotando en la sala. Cobró su sueldo de siempre, todo en orden, y 3 días después del entierro de mi esposo, renunció y se fue, sin avisar. Inclinó la cabeza. El gesto de una mujer perpleja ante una cuenta que no cierra. Lo raro es que se fue con dinero. Botas nuevas, un abrigo de lana nuevo, cosas que un mozo de cuadra no podía pagar ni en 5 años con lo que figura en mis libros. Ese dinero salió de otro lado, Martin, de afuera de Thornfield, y un muchacho no se va corriendo con plata que no le corresponde, justo después que su patrón muere en un accidente, salvo que alguien le haya pagado por algo. El silencio se estiró. Eleanor no lo llenó. Vance en su rincón no se movió. No veo qué tiene que ver conmigo, dijo Martin, la voz todavía calma, pero apenas más rápida que antes. Tal vez, Eleanor se encogió de hombros, amable. solo sé que me llamó la atención en el momento, 3 días después del entierro, Hizo una pausa, como pensando en voz alta. aunque, si lo pienso bien, el pago al muchacho tendría más sentido antes de esa mañana, no después. Y ahí, Martin que era frío, que era cuidadoso, que llevaba toda la tarde sin un solo paso en falso, cometió el único error que necesitaba. Fue antes. 2 palabras. Las dijo rápido, con la impaciencia de un hombre que corrige un número mal puesto, porque eso era para él, un dato equivocado, una imprecisión que su mente ordenada no pudo dejar pasar. Antes, no después, como si la fecha importara, como si lo supiera de memoria. Entonces se oyó a sí mismo. La sala quedó quieta. Eleanor no dijo nada. Dejó que el silencio hiciera lo que las palabras nunca habrían logrado. ¡Qué raro!, Dijo al fin muy bajo. yo nunca dije que usted le hubiera pagado al muchacho, solo dije que se fue con el dinero a algún lado, y usted sin pensarlo supo que el pago fue antes, antes de esa mañana. Cerró la carpeta. Para saber cuánto se le pagó a Tom Bremer Martin, hay que saber qué se le pagó, y para saber qué se le pagó antes y no después, hay que recordar muy bien para qué, y qué pasó esa mañana en el establo. Eso no prueba nada. La voz de Martin había perdido el terciopelo. Salía tensa y rápida. Está poniendo palabras en mi boca. Un desliz, una confusión, suya, no mía. Tal vez. Eleanor se encogió de hombros, casi amable. Yo no soy quien para decirle qué prueba y qué no. Giró la cabeza despacio hacia el fuego. Para eso está Sir Harlan. Vance se puso de pie. Su quietud de toda la tarde se había vuelto otra cosa, algo de piedra. Lord Holdway, hace 2 días tomé una declaración a Tom Bremer en mi propia sala, ante un escribano. Declaró que usted le pagó para irse del establo esa mañana en que murió Lord Sutton. Su voz era plana, sin rabia, y eso hacía la cosa peor. La palabra de un sirviente sola no me alcanzaba. Un mozo de cuadra contra un lord no pesa en un tribunal. Pero usted acaba de saber, sin que nadie se lo dijera, que ese muchacho se le pagó. Y cuando se le pagó, un hombre que no tiene nada que ocultar no conoce los detalles de un pago que jura no haber hecho. Lo acabo de oír con mis propios oídos, en pleno ejercicio de mis funciones. El color desapareció de la cara de Martin. Después volvió de golpe, rojo, y con él se fue lo último que le quedaba de calma. Eleanor lo vio un momento exacto en que el hombre frío dejó de calcular y empezó simplemente a sentir. Y lo que sintió fue furia. ¡Tú! Ya no miraba a Vance, la miraba a ella. La palabra salió escupida. Tenías que meter las narices donde no entendías. Si te hubieras quedado quieta, estúpida. Se levantó del sillón en un solo movimiento, más rápido de lo que debería poder moverse un hombre de su contextura, la mano ya en alto, la cara desfigurada. Nunca llegó a tocarla. Gabriel ya estaba ahí. No hubo grito, ni un segundo de duda. 10 años de instinto no se desaprenden. Su cuerpo se movió antes que su cabeza. Atrapó la muñeca de Martin en el aire, la torció hacia abajo, usó el propio envión del hombre en su contra, y lo llevó de boca contra el piso en menos de lo que dura un latido. Un segundo, Martin se lanzaba sobre Eleanor. Al siguiente, tenía la mejilla contra la madera y el brazo trabado en la espalda.
jadeando, con la rodilla de Gabriel firme entre los hombros. Gabriel apenas aspiraba más fuerte que antes. Ni la mires. Bajo, tranquilo, definitivo. Lo que viene después lo decide Sir Harlan. Pero esto último, levantarle la mano a mi esposa delante del juez de paz, te lo regalaste solo. El alguacil llegó dentro de la hora. Lo llamó una nota de Vance. Esposaron a Martin en el vestíbulo. Las esposas hicieron un clic metálico al cerrarse. Seguía hablando, que había sido un desliz sin importancia, que Bremer era un mentiroso pagado, que ningún tribunal aceptaría semejante cuento. Pero la voz la había perdido el filo. Eran las palabras de un hombre que ya escuchaba de lejos la trampa cerrándose. Y no eran las palabras lo que lo hundía, era todo lo que lo sostenía. La renuncia repentina del mozo, anotada en los jornales, el dinero que se llevó y que en sus libros no explicaban, la declaración firmada de Tom Bremer, los pagos de chantaje que daban el motivo, y, por encima de todo, un juez de paz que había oído reconocer, sin que nadie se lo preguntara, qué sabía del pago que juraba no haber hecho y hasta cuándo se había hecho. Lo hundió un detalle fuera de lugar, un mozo que se fue con dinero de más, una sola línea en los libros, leída por la única persona del mundo, la que jamás se molestó en tomar en serio. El juicio de Martin Holloway quedó fijado para el mes siguiente. El juicio contra Eleanor se desestimó esa misma semana. La propiedad estaba a salvo, y Eleanor por fin era libre, de verdad. El juicio de Martin Holloway duró 3 días. La sala estaba llena, olía a lana mojada y a cuerpos apretados. La gente susurraba durante los testimonios. El juez golpeó el mazo más de una vez para pedir silencio. Las pruebas eran demoledoras. La declaración de Tom Bremer, que contó cómo Martin le había pagado para dejar el establo vacío esa mañana. Los jornales de Thornfield, que mostraba su renuncia repentina y el dinero que no encajaba. El examen del veterinario, que confirmaba que Trueno había sido herido a propósito. Los libros de Charles, que probaban el chantaje y daban el motivo. Y, por encima de todo, el testimonio de Sir Harlan Vance, juez de paz del condado, que había oído a Martin reconocer con sus propias palabras lo que un hombre inocente nunca habría sabido. El jurado deliberó 40 minutos. Culpable de asesinato, culpable de intento de fraude, sentenciado a la horca. Eleanor estuvo presente en la sentencia. Había creído que iba a sentir satisfacción, o alivio, o justicia. En cambio, se sentía vacía, hueca por dentro, como si alguien le hubiera sacado algo del pecho y no lo hubiera reemplazado por nada. Charles seguía muerto, 10 años de su vida perdidos, y la ejecución de Martin no iba a cambiar nada de eso. Gabriel la encontró después en los jardines del juzgado. Estaba sola bajo un olmo. Las hojas amarillas caían a su alrededor. Una se le posó en el hombro. Ella ni lo notó. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No lo sé. Debería sentir algo. Justicia hecha. Propiedad a salvo. Esposo vengado. Pero, Gabriel, lo único que pienso es que en Charles murió por un fraude, por dinero, y yo pasé 9 años casada con él sin saber en qué estaba metido. ¿Qué dice eso de mí? Que confiabas en él. Eso no es una falla, Eleanor. Eso es ser humano. Confiaba en él porque lo mantuve a distancia. Estaba tan ocupada cuidando la propiedad que nunca me molesté en conocerlo de verdad. Y ahora está muerto, y no puedo arreglar eso. No puedo decirle lo mucho que lamento haberle elegido por los motivos equivocados. No puedo agradecerle por darme seguridad cuando lo necesité. Solo se fue. Y a mí me queda la culpa, las preguntas y el matrimonio que no pude reparar. Gabriel se acercó más. Su voz era suave. Le quitó la hoja del hombro con cuidado. Eleanor, no puedes cambiar el pasado. No puedes arreglar lo que pasó con Charles. Pero puedes aprender. Puedes elegir distinto esta vez. Puedes elegir dejar entrar a alguien de verdad, en vez de mantenerlo a una distancia segura. Lo estoy intentando. Lo sé.
Y te está saliendo mejor de lo que crees, Eleanor. Hace un mes ni siquiera podías decirme mi nombre sin sonar aterrada. Ahora investigas asesinatos conmigo y me devuelves los besos y me confías tu seguridad. Eso no es poco, es muchísimo para alguien que pasó 10 años aprendiendo a enterrar sus emociones. Eleanor logró una pequeña sonrisa. Muchísimo. Es una manera diplomática de decir que sigo siendo pésima para demostrar emociones. No, no eres pésima, estás aprendiendo. Es distinto. Gabriel le tomó la mano. Sus dedos cálidos envolvieron los de ella, fríos del aire de otoño. Vamos a casa. Dejemos a Martin y el juicio y todo esto. Volvamos a Thornfield y vemos qué sigue. No como personas resolviendo una crisis, sino como personas que por fin tienen un futuro. Eleanor se dejó llevar al carruaje. El cuero del asiento crujió cuando se sentó. Las ruedas comenzaron a girar sobre el empedrado. El traqueteo era rítmico, casi hipnótico. Mientras volvían a casa, se dio cuenta de algo. Era la primera vez en meses, quizás años, que pensaba en el futuro como algo más que un problema. La propiedad estaba a salvo. Martin estaba condenado. Las amenazas legales habían terminado. No tenía ninguna crisis para manejar, ninguna emergencia para preparar. Solo un futuro con Gabriel, y no tenía idea de lo que iba a hacer con eso. La primera semana después del juicio, Eleanor se metió de lleno en la administración, con su eficiencia de siempre. Había casas de arrendatarios para preparar, cosechas para rotar, cuentas para cerrar. Trabajaba desde el amanecer hasta la cena. Sus dedos se manchaban de tinta. La luz de la vela le cansaba los ojos. Después se desplomaba en la cama exhausta. Apenas la hablaba Gabriel. Al octavo día Gabriel la acorraló en el estudio. Cerró la puerta detrás de él. El golpe se oyó firme. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Trabajando. Los informes de las cosechas necesitan revisión y... Eleanor, ¿qué estás haciendo en realidad? Porque desde donde yo estoy parece que me estás esquivando, esquivándonos, esquivando el hecho de que ahora tenemos un matrimonio y ya no hay una crisis que nos distinga. Eleanor dejó la pluma con cuidado. La apoyó en el tintero. La tinta negra se quedó temblando en la punta. No sé cómo hacer esto. ¿Hacer qué? Estar casada con alguien sin estarlo usando para resolver un problema. Con Charles, nuestro matrimonio tenía un propósito, su seguridad y las deudas de mi familia. Contigo, nuestro matrimonio tenía un propósito, salvar la propiedad de Martin. Pero Gabriel, la crisis terminó. Martin está condenado, la propiedad está a salvo. Y no sé qué se supone que seamos ahora, si ya no tenemos un motivo para estar casados. Gabriel se quedó mirándola un largo rato. Después se rió, no con crueldad, con sorpresa genuina. El sonido le rebotó en las paredes del estudio. Eleanor, tenemos el mejor motivo posible para estar casados. Nos amamos, o al menos yo te amo. Y creo que posiblemente tú me amas también. Si dejaras de estar tan aterrada el tiempo suficiente para admitirlo. No sé si te amo. Sí lo sabes. Solo tienes miedo de decirlo porque cada vez que algo te importó, te lo quitaron. O resultó ser una mentira. Charles te dio seguridad, no amor. Tu familia te quería, pero te entregó a un matrimonio por conveniencia. Y yo te dejé hace 10 años en vez de pelear por ti. Así que aprendiste a que querer a alguien significa salir lastimada. Pero Eleanor, yo no me voy. No me estoy muriendo. No te estoy usando para nada. Estoy aquí porque quiero estar aquí contigo. Contigo. Incluso cuando eres difícil. A Eleanor se le llenaron los ojos de lágrimas. Calientes. Picaban. Siempre soy difícil. Lo sé. Es una de tus cualidades más tiernas. Gabriel cruzó hasta ella. La hizo ponerse de pie. Sus manos la tomaron de los codos, firmes, pero suaves. Eleanor, deja la administración por 5 minutos y solo siente algo, cualquier cosa. Dime qué quieres en realidad. No lo que crees que deberías querer, solo lo que quieres. Eleanor lo miró. A Gabriel, que había esperado 10 años, que se había casado con ella para salvar su propiedad, que había investigado el asesinato de su esposo, que había atrapado a un asesino por ella. Gabriel, que se daba cuenta de todo y no pedía nada, salvo que ella, de verdad, tratara de dejarlo entrar.
Te quiero a ti. Se oyó decir, las palabras salieron antes de poder detenerlas. Quiero que este matrimonio sea real. Quiero dejar de esconderme detrás del trabajo y empezar a ser, no sé qué, feliz quizás. O al menos no estar aterrada todo el tiempo de que si me importas, algo te aleje de mí. Entonces déjame importarte igual. Ten miedo. Yo voy a seguir aquí. No puedes prometer eso. Eres humano, podrías morir, podrías irte, podrías... Podría amarte el resto de mi vida y morir en paz en nuestra cama a los 90, rodeado de nietos. Eleanor, cosas terribles pueden pasar y pueden no pasar. Pero si te pasas la vida protegiéndote del dolor posible, te vas a perder la alegría real que tienes disponible ahora mismo. Le tomó la cara entre las manos. Las palmas le envolvieron las mejillas. Su pulgar le secó una lágrima que recién empezaba a caer. Te amo. Quiero construir una vida contigo. Te elijo a ti, por encima de todo lo demás, y te voy a seguir eligiendo cada día. Aunque estés imposible, ¿entiendes? Eleonora sintió, con lágrimas cayéndole, tibias, saladas. Perdón, Dijo, la voz se quebró. por todo, por haber elegido a Charles, por los años que perdimos, por no saber hacer esto, por... Deja de pedir perdón por el pasado. Está hecho. No podemos cambiarlo, pero Eleanor, ahora tenemos un futuro, uno real. Déjame entrar, déjame amarte, permítete amar, por favor. Eleanor lo besó, no con timidez como antes, sino con algo parecido a la desesperación, como si se estuvieran ahogando y él fuera aire. Gabriel le devolvió el beso, la rodeó con los brazos, la sostuvo como si fuera algo precioso, la calidez de su pecho contra ella, el latido de su corazón contra sus costillas. Cuando se separaron, Eleanor lloraba de verdad. Hipos pequeños, incontrolables. Te amo. Creo que te amo desde los 22, desde que elegí mal. Y me aterra que decirlo signifique perderte, pero te amo igual. Bien, porque no me voy a ir a ningún lado. Eleanor, he sido paciente, te di espacio, te dejé marcar el ritmo, pero necesito que entiendas algo. Se me acabó la paciencia con esto. Te amo, me amas, estamos casados, y quiero que estemos casados de verdad. No solo viviendo en la misma casa y trabajando juntos, sino compartiendo una vida en serio, compartiendo una cama, compartiendo todo. ¿Puedes con eso? ¿Puedes dejarme estar tan cerca? Eleanor pensó en todos esos años de mantener a Charles a distancia segura, en lo bien que había aprendido a enterrar lo que sentía, en cuánto se había escondido detrás del trabajo para no tener que sentir nada. Pensó en Gabriel dándose cuenta de todo, Gabriel haciendo preguntas, Gabriel negándose a aceptar sus muros, Gabriel amándola, a pesar de lo difícil que era. Sí, puedo intentarlo. Seguramente lo haga mal. Seguramente entre en pánico y quiera huir. Pero Gabriel, quiero intentarlo. Quiero que todo sea real. Todo. Entonces, es todo lo que necesito. Gabriel la besó otra vez, y después la alzó sin esfuerzo. Eleanor sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, los brazos fuertes de él bajo sus rodillas y su espalda. Vamos arriba, a nuestro dormitorio, y vamos a empezar a estar casados de verdad. Ahora mismo. ¿Alguna objeción? Eleanor se rió entre lágrimas. Ninguna. Pero Gabriel, no he... Charles y yo no... Esto va a ser... Perfecto, va a ser perfecto, porque somos nosotros. Por fin, después de 10 años de esperar. Gabriel la llevó hacia las escaleras. Cada paso resonaba en la madera vieja. Y Eleanor, si te pones a pensar en las cuentas en medio de esto, me voy a sentir muy decepcionado. No prometo nada. Esa es mi esposa práctica. Te amo igual. A la mañana siguiente, Eleanor se despertó en brazos de Gabriel, literalmente en sus brazos, su cuerpo cálido contra la espalda, su aliento en el pelo. Una luz fría y temprana se filtraba por las cortinas. Olía a sábanas limpias y a su piel. Por un instante entró en pánico. Era demasiada cercanía, demasiada intimidad, demasiado. Entonces los brazos de Gabriel se ajustaron un poco y él murmuró somnoliento contra su cuello. Deja de pensar tan fuerte. Te siento entrar en pánico desde aquí. No estoy en pánico. Estás imaginando catástrofes. Sé distinguirlo.
¿Qué nuevo desastre te estás imaginando? No me imagino ningún desastre. Solo me estoy acomodando a estar tan cerca de alguien. Pasamos toda la noche extremadamente cerca uno del otro. Esto no debería sorprenderte. Eleanor sintió el calor en las mejillas. Se ocultó un poco contra la almohada. Anoche fue distinto. ¿Mejor o peor? Distinto. Distinto en el buen sentido. Distinto y aterrador. Pero distinto. Gabriel le besó el hombro desnudo, sus labios tibios, apenas húmedos. Eleanor, está permitido simplemente disfrutarlo. No tienes que analizarlo, ni planear cómo podría salir mal. Puedes solo estar feliz. No sé si sé cómo estar simplemente feliz. Entonces te voy a enseñar, una mañana por vez, empezando ahora. Gabriel la giró para mirarla. Sus ojos verdes la miraban con calma, las pestañas largas, todavía pesadas de sueño, con cara seria a pesar de lo íntimo de la postura. Te voy a preguntar algo, y quiero que respondas con honestidad, sin pensar en lo correcto, sin pensar en lo seguro, solo en lo que de verdad quieres. Está bien. ¿Qué quieres hacer hoy? No qué deberías hacer, no qué hay que hacer, sino qué quieres tú. Si pudieras pasar el día haciendo cualquier cosa, ¿qué sería? Eleanor abrió la boca para decir algo sobre los informes de la cosecha o las casas de los arrendatarios. Después se detuvo. Gabriel tenía razón. Siempre pensaba en lo que había que hacer, nunca en lo que ella quería. Quiero pasar el día contigo, se oyó decir, sin trabajo en la propiedad, sin manejar crisis, solo nosotros, hablando o sin hablar, solo estar juntos, sin más propósito que ese. Gabriel sonrió, una calidez, genuino, una pequeña arruga se le formó al lado de cada ojo. Entonces eso vamos a hacer. La señora Fairchild puede manejar la propiedad por un día. Los informes pueden esperar. Hoy es solo para nosotros. Pasaron el día en la biblioteca y en los jardines. El sol entibió las piedras del banco donde se sentaron. Las hojas caídas crujieron bajo sus zapatos. Una manta sobre las rodillas, té caliente en las manos. Hablaron de todo y nada. Gabriel le contó sobre la India, no solo las guerras y los negocios, también la belleza que había visto, el color imposible del cielo al atardecer, el olor al jazmín por las noches calientes, los amigos que había hecho, las maneras en que el lugar había cambiado. Eleanor le contó sobre la propiedad, no solo la administración, también por qué la amaba, qué significaba para ella, la satisfacción de construir algo que valiera la pena. Hablaron de Charles, de la culpa que Eleanor cargaba por no haberlo amado, de la culpa de Gabriel por haber sentido alivio cuando Charles murió, porque eso significaba que Eleanor estaba libre otra vez. Hablaron del futuro, de cómo querían que se vieran sus vidas, de la propiedad, de los planes de Gabriel que ya tenía en la cabeza, de lo que ella llevaba años postergando, de todo lo que habían dejado de hacer mientras sobrevivían, de lo que podían ver ahora que, por fin, tenían espacio para pensarlo. Cuando el sol se ponía y estaban sentados junto a la biblioteca, Eleanor se dio cuenta. No había pensado en las cuentas ni una sola vez en todo el día. Solo había estado con Gabriel, estando casada, estando feliz. No sabía qué hacer con tanta calma, pero tampoco quería que se fuera. Gracias por todo lo que aguantaste de mí. Le tomó la mano, trazó las líneas de su palma con el dedo. Gabriel, sé que elegí mal hace 10 años. Sé que perdí tiempo que podíamos haber tenido juntos, pero esta vez estoy eligiendo bien. Te elijo a ti, y no me importa que me dé miedo. Sé que da miedo, pero Eleanor, eres más valiente de lo que crees. Lleva meses enfrentando el miedo, investigando asesinatos, plantándole cara a Martin, aprendiendo a dejarme entrar. Esto solo es una cosa más para lo que eres suficientemente valiente. ¿Y si no lo soy? ¿Y si entro en pánico y huyo? Entonces te voy a buscar, te voy a traer de vuelta, te voy a recordar por qué elegiste esto. No soy Charles, Eleanor. No voy a dejar que me mantengas a distancia. No me voy a conformar con un matrimonio cómodo pero lejano. Estoy aquí y voy a seguir insistiendo.
hasta que me creas. Eleanor apoyó la cabeza en su hombro. La tela de su chaqueta le rozó la mejilla. Olía a humo y chimenea. Y a él. Estoy empezando a creerlo, de a poco, pero está pasando. Bien, porque no me voy a ningún lado. Estás atrapada conmigo ahora, para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, por todo el tiempo que vivamos los dos. Esos son los votos del matrimonio. Lo sé, te recuerdo que lo hicimos, y que yo dije los míos en serio. ¿Tú decías los tuyos en serio? Eleanor pensó en su boda con Charles, la ceremonia correcta, el matrimonio que nunca fue lo que debía haber sido. Después pensó en su boda con Gabriel, 12 minutos en una capilla fría, pero más significativa que cualquier cosa que hubiera hecho antes, porque los dos habían entrado con los ojos abiertos. Lo decía en serio. Quizás no lo sabía en ese momento. Quizás pensaba que solo resolvía un problema legal. Pero Gabriel lo decía en serio. Te voy a honrar, te voy a amar y cuidar. Te voy a elegir todos los días por el resto de mi vida, aunque tenga miedo, aunque quiera huir. Te elijo. Gabriel la besó. Lento, profundo, completo. Cuando se separaron, su voz salió ronca. Eso es todo lo que necesitaba oír. El resto lo íbamos a ir resolviendo juntos. 6 meses después, Eleanor estaba parada en el jardín de Thornfield. El sol de primavera calentaba la tierra. Las primeras rosas asomaban a los rosales que habían parecido muertos durante el invierno. El aire olía a tierra fresca y a flores nuevas. Veía a Gabriel trabajar con el administrador. Estaban en los planes de rotación de cultivos. Mapas extendidos sobre una mesa que había sacado al sol. Gabriel señalaba algo con el dedo. Su pelo brillaba cobre bajo la luz. Se había metido en la administración de la propiedad como si llevara años haciéndolo. Los arrendatarios lo querían, el personal lo respetaba, y Eleanor por fin había dejado de entrar en pánico cada vez que se daba cuenta de lo feliz que era. La señora Fairchild la encontró ahí. Sus pasos crujieron suaves sobre la grava. Sonreía al verla mirar a Gabriel. Se ve feliz, querida. Lo estoy. Es desorientador. Se merece la felicidad. Se lo ganó pasando por bastante. Eleanor se rió. Es una manera de decir que era pésima con las emociones y tuve que aprender lo básico de la conexión humana a los 32. No era pésima, era cautelosa. Después de lo que había vivido, la cautela era entendible. Helen le apretó la mano. Su piel era cálida y suave. Pero lo dejó entrar por completo y mire lo que consiguió. Un matrimonio real, felicidad real, una vida real. No solo supervivencia. Lo sé, es solo que sigo esperando que algo salga mal, que aparezca la crisis, algún problema que resolver. Pero todo está simplemente bien y no sé qué hacer con eso. Se siente demasiado fácil. Eso no es fácil, Eleanor. Es lo que se supone que se sienta la vida cuando no está todo el tiempo en crisis. Solo que no estás acostumbrada. Gabriel levantó la vista de su conversación con el administrador. Vio a Eleanor mirándolo. Sonrió, esa sonrisa cálida y genuina que todavía le hacía temblar el corazón, y le saludó con la mano. Eleanor le devolvió el saludo. Pasé 10 años eligiendo seguridad antes que amor, dijo Eleanor en voz baja. Creía que me protegía, pero Ellen solo estaba quieta, sin moverme. Ahora estoy viviendo de verdad y no quiero volver a eso nunca más. Entonces no vuelva. Siga eligiendo el amor. Siga eligiendo a Gabriel. Siga eligiendo la felicidad aunque dé miedo. Se ganó ese derecho, querida, con creces. Cuando Helen se fue, Gabriel se acercó a Eleanor en el jardín. Olía a sol y aire libre. ¿En qué piensas? Preguntó. La rodeó de la cintura desde atrás. Su barbilla descansó sobre la cabeza de ella. En lo distinta que es mi vida ahora, comparada con la de hace un año, en que estaba enfrentada al juicio de Martin sola, en que nunca imaginé que iba a estar aquí, parada, casada contigo, feliz de verdad. ¿En cuánto cambió? ¿Te arrepientes? De nada. Bueno, de una cosa, no haberte elegido la primera vez. Eso sí, pensar en todo el tiempo que perdimos me duele todavía. Gabriel la trajo más cerca.
La giró suavemente para que la mirara. No podemos cambiar el pasado. Pero Eleanor, si no hubieras elegido a Charles, no habrías aprendido a manejar una propiedad. No te habrías convertido en esta mujer fuerte y capaz, la que le plantó cara a un asesino y ganó. No serías la persona de la que me volví a enamorar. Así que quizás esos 10 años no fueron desperdiciados. Quizás eran el camino que teníamos que recorrer para que llegáramos hasta acá. Eleanor lo pensó en todo lo que esos años había dado, aunque hubieran dolido, en lo que había aprendido sola, en la mujer en que se había convertido, en que sin todo eso no habría podido plantarle cara a Martin, no había podido estar aquí parada frente a Gabriel, eligiendo distinto. Quizás, o quizás solo estoy tratando de darle sentido a errores del pasado, fingiendo que fueron necesarios. ¿Importa? Estamos aquí ahora, juntos, felices de verdad. Eso es lo que cuenta. Te amo. Todavía me estoy acostumbrando a decirlo, pero te amo. Lo sé, me lo dices cada mañana, cuando te despiertas a mi lado y no sales corriendo. Me lo dices cuando pides mi opinión sobre la propiedad, cuando me dejas verte asustada, sin fingir que todo está bien. Me lo dices todo el tiempo, Eleanor, aunque no uses las palabras. Entonces voy a seguir diciéndolo, de todas las maneras que sepa, por todo el tiempo que tengamos. Eso es todo lo que necesito, a ti, esto, a nosotros, por todo el tiempo que tengamos. Se quedaron juntos en el jardín, mirando el sol ponerse sobre la propiedad. La luz se volvió dorada, después rosada, después púrpura. Un pájaro cantó su última nota del día desde algún árbol cercano. La propiedad que Eleanor había peleado tanto por conservar, la propiedad que ahora era de los dos, no solo de ella, no solo de él, sino genuinamente de ambos, una sociedad, un matrimonio, una vida. Eleanor había pasado 10 años eligiendo la practicidad antes de la pasión, la seguridad antes que el amor, sobrevivir antes que vivir. Por fin había aprendido a elegir distinto, y esta vez había elegido bien. Un año después, Eleanor estaba parada junto a la ventana de su dormitorio, el vidrio frío contra la punta de sus dedos. Miraba el amanecer de otoño pintar los campos de Thornfield de cobre y oro. Una niebla baja se aferraba a los pastizales. El aire de la habitación olía a sábanas tibias y a las brasas casi apagadas de la chimenea. Detrás de ella, Gabriel todavía dormía. Su respiración era pareja y profunda, un milagro en sí mismo. Sus años militares lo habían entrenado a despertarse al amanecer, pero la noche anterior había sido vigorosa. Sonrió con el recuerdo. El calor le subió a las mejillas. Su mano vagó sin querer hasta el vientre. Lo sospechaba desde hacía una semana. Las náuseas de esa mañana lo habían confirmado. El olor a tela había sido demasiado de pronto. Había tenido que correr al lavado. Un bebé. Después de 10 años y las acusaciones venenosas de Martin. Después de que dijeran que la falta de hijos probaba que su matrimonio con Charles era un fraude. Estaba embarazada de un hijo de Gabriel, a los 34. La ironía era tan afilada que sacaba sangre. Estás pensando demasiado fuerte otra vez, murmuró Gabriel desde la cama, su voz ronca de sueño. Eleanor se dio vuelta para mirarlo. Él se había incorporado sobre el codo. Las sábanas le caían en la cintura. Su pelo despeinado le daba un aire suave, casi de niño. Estoy embarazada. Gabriel se quedó muy quieto. Hasta el aire pareció detenerse. Después ya estaba cruzando la habitación, sus pies descalzos sobre el piso frío, con las manos sobre sus hombros, las palmas tibias contra su piel. ¿Estás segura? Bastante segura. Voy a necesitar que un médico lo confirme. Pero Gabriel, todas las señales... La besó. Cortó su recitado. La boca de él sabía a sueño. Cuando se apartó tenía los ojos brillantes, casi húmedos. Vamos a tener un bebé. ¿No estás molesto? ¿Por qué iba a estar molesto? Porque nunca hablamos de tener hijos. Porque tengo 34. Porque esto complica la administración de la propiedad. Porque... ¿Por qué sigues buscando razones para que esto no pueda ser una buena noticia? El pulgar de Gabriel le acarició la mejilla. Eleanor, vamos a tener un bebé. Esto es extraordinario. Aterrador, sí, pero extraordinario.
A Eleanor se le llenaron los ojos de lágrimas, calientes. Cayeron sin que pudiera detenerlas. Martin decía que yo era estéril. Lo usó para tratar de robarme todo. Y ahora puedes demostrar lo equivocado que estaba, de la manera más definitiva posible, aunque técnicamente ya lo demostraste con solo seguir viva. Así que esto es simplemente excesivo. La mano de Gabriel se posó sobre su vientre con suavidad, como si tocara lo frágil. Un bebé, nuestro bebé. Eleanor, esto es... No sabía que lo quería hasta este momento, pero lo quiero. Eleanor se apoyó contra él, sintió su calor, su pecho firme contra su mejilla, el latido constante de su corazón, su certeza, su negativa absoluta a dejarla imaginar catástrofes sola. Un año atrás había puesto un matrimonio de conveniencia para salvar a su propiedad. Ahora estaba parada en la misma propiedad embarazada del hijo de su segundo esposo, feliz de verdad. Había elegido mal una vez, después había elegido bien, y contra todo pronóstico había funcionado. Te amo, dijo en voz baja. Su aliento le calentó la piel a él. Lo sé, y no hace falta que lo digas con palabras. Gabriel la sostuvo más cerca. Ahora vuelve a la cama. Tenemos un bebé para discutir y posiblemente para celebrar vigorosamente. Apenas amaneció. Lo sé. Vuelve a la cama igual. Eleanor obedeció. Las sábanas todavía guardaban el calor de él, y por una vez no pensó en nada. Solo se quedó quieta, presente, con los brazos de Gabriel rodeándola, y era suficiente. Y así termina nuestra historia de hoy. Terminamos desmintiendo totalmente la acusación original, ¿no? Que Eleanor no podía quedar embarazada. La realidad es que nunca lo intentaron. Pero ya saben cómo son las personas. Si te ven con algún problema, automáticamente te atacan. Más si hay alguna ganancia de por medio, como la había en nuestra historia. Lo otro que me llama la atención es la contradicción en la situación de Eleanor. ¿Por qué decidió cerrarse en su primer matrimonio y no intentar tener una relación más allá de la convivencia o de ser compañeros? Supongo que en la época con estos casamientos de conveniencia era muy difícil para las mujeres, pero aún así decidió cerrar su corazón durante 10 años. Qué fuerza de voluntad, ¿no? Y al mismo tiempo, qué cobardía. En cambio, en su segundo matrimonio, a los meses, ya se estaba abriendo con Gabriel. Supongo que la culpa también la tenía Charles, porque ni siquiera intentaban ser algo más allá de un compañero. Con Charles, Eleanor levantó muros, mantuvo la distancia, se concentró en la propiedad y dejó que el matrimonio fuera una transacción. Con Gabriel intentó hacer lo mismo, esconderse detrás del trabajo, mantener la distancia emocional, dejar todo en plano práctico y seguro. Pero Gabriel, dulce Gabriel, se negó a permitirlo. Empujó y empujó, y la obligó a sentir cosas que ella había pensado una década aprendiendo a no sentir. No se conformó con menos que una conexión real. Así que aquí va la pregunta incómoda. ¿Hizo Gabriel bien en empujar? Más allá de toda la historia y el romance, hoy en día una persona que empuja sus sentimientos sobre otra está mal vista. O bueno, depende del contexto. Si le damos el contexto de la historia que conté, está bien, o al menos suena bien. Pero empujar o imponer sus sentimientos sobre una persona que está cerrada a eso no es muy correcto, al menos como dije hoy en día. Yo por mi parte no digo que esté bien, pero mucho depende de las circunstancias de cada persona. Hay gente como Eleanor que, por traumas, está cerrada a todo, y viene alguien a salvarla, y todo es color de rosas, pero ¿y si la persona no quiere ser salvada? Es muy difícil. Miedo a equivocarte, miedo a abrirte, miedo a ser herido, contra nunca tener una conexión real. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Hizo bien Gabriel en empujar? ¿Era ese el enfoque correcto? ¿O Gabriel tuvo suerte de que su terquedad fuera casualmente lo que Eleanor necesitaba? Díganme en los comentarios. Si esta historia sobre el aterrador trabajo de dejar entrar a alguien te resonó, deja un me gusta y suscríbete, porque vamos a seguir explorando relatos sobre personas que aprendieron a sobrevivir apagándose y lo que pasa cuando alguien se niega a dejarlas apagadas. Hasta nuestro próximo ajuste de cuentas a medianoche. Recuerden que a veces el mayor riesgo no es elegir mal, es elegir quedarte a salvo cuando podrías elegir ser vulnerable, y que las segundas oportunidades solo funcionan si estás dispuesto a hacer algo distinto la segunda vez. Los saluda su narrador, Cal. Buenas noches desde la pluma de medianoche.